Hola, soy Linda y este es mi canal. Hoy vamos a hablar de la creatividad. Y quisiera comenzar dándoles mi definición de lo que yo considero que es la creatividad. Para mí la creatividad es la manifestación de nuestro deseo de expresarnos a nosotros mismos, de compartir nuestra expresión única con el mundo externo. Y creo que todo el mundo, todo ser humano es una persona o un ser creativo. Creo que todos tenemos creatividad y que es una parte natural de quienes somos, no solamente como seres humanos, sino también como alma y como espíritu. Lo que yo creo es que en nuestra sociedad la definición de creatividad tiende a ser bien limitada y tiende a limitarse a lo que yo considero que es la creatividad artística. Y cuando digo eso me refiero a cosas como, por ejemplo, como pintar, como dibujar, como escribir poesía, tocar piano, etc. Todas esas cosas sí son creativas, sí son parte de la creatividad, pero para mí la creatividad va mucho más allá de eso. Por ejemplo, yo nunca me considero una persona creativa hasta los últimos años. Para mí yo siempre fui una persona bien intelectual, una persona que creció en un ambiente en que todo el valor se le daba a mi mente, a mi inteligencia, etc. Y yo asumí eso como parte de mí misma. Fue una experiencia externa, o sea, es lo que mi familia, mis amigos, las personas alrededor mío valorizaban de mí y por ende yo tomé eso y así es que yo aprendí a valorarme a mí misma. Así que yo nunca me consideré como una persona creativa. No fue hasta los últimos años cuando empecé mi jornada espiritual que empecé entonces a buscar y a intentar ciertas otras cosas y descubrí que tenía muchos aspectos de creatividad, que sí soy una persona creativa. Anterior a eso, yo solamente me veía como una persona creativa en ciertos aspectos. Por ejemplo, yo siempre tuve la capacidad de ser bien creativa buscando soluciones para problemas. Si tenía algún problema o tal vez algún amigo mío, alguna amiga mía tenía algún problema, yo siempre pensaba en una manera creativa, una manera diferente de resolver el problema. En ese momento yo no me di cuenta no necesariamente me di cuenta que eso era creatividad, pero sí era una de las maneras en que yo expresaba creatividad. Según fui moviéndome o según fui caminando a través de mi jornada espiritual, el deseo de yo expresar quién yo era, quién yo estaba descubriendo que era en esos momentos y quién sigo descubriendo que soy, porque es una jornada que nunca termina, infinita, creó en mí esta necesidad de expresar, de expresar quién yo era, de expresar lo único, de expresar cómo soy una persona única y ponerlo, presentarlo al mundo exterior. Y eso para mí es la definición más clara de la creatividad. Y a través de ese proceso fue entonces que yo empecé a desarrollarme más como una persona creativa. Y por ejemplo, una de las maneras más fáciles de explicarlo es, por ejemplo, que según yo estaba pasando mi jornada espiritual, me encontré una afinidad bien grande para los cristales, cristales como ametista, acuamarín, etc. Y empecé a verlos, me encantaban y empecé a trabajar con ellos porque me estaban ayudando en mi sanación en el proceso en la jornada espiritual. Y según fui trabajando con ellos, me di cuenta a través de una conversación que tuve con un amigo que tal vez sería un poco más fácil, más práctico, tener los cristales conmigo todo el tiempo si los ponía tal vez en una pulsera, en una cadena, etc. Y a través de eso fue que entonces empecé a buscar cómo crear joyería, cómo crear joyas, o sea, pulseras, cadenas, pantallas, perdón, le decimos pantallas a los... no sé cómo le dicen en otros países, pero earrings, o sea, a las que van en las orejas, le decimos pantallas en Puerto Rico. Pero a crear pantallas, pulseras, cadenas, etcétera, porque para mí era simplemente práctico porque quería tener los cristales conmigo todo el tiempo. Pero así fue que se inició mi proceso de creatividad en esta jornada. Fue no solamente una expresión, fue algo que comenzó de una manera práctica, pero se convirtió en una expresión artística. Y no quiero que crean que yo empecé y que desde el primer momento me salió todo bien,
para nada. O sea, tuve que aprender cómo hacer joyas, cómo hacer pulseras, vi muchos videos, traté varias veces y eventualmente empecé a aprender cómo hacerlo mejor. Entonces empecé a imitar otros productos que estaba viendo y eventualmente eso hizo que desarrollara. Entonces empecé a crear mis propios diseños, a crear mis propios diseños, etc. Así fue que se desarrolló o que comenzó mi desarrollo y mi expresión creativa. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros tenemos y que en lo que todos nosotros podemos trabajar. Simplemente no es algo que se explica, no es algo que se comenta, no es algo de lo que se habla normalmente, porque como dije al principio, la mayoría en nuestra sociedad lo que tiende a valorarse más es o la apariencia física de uno como persona o tu intelecto, o sea, tu inteligencia, etc. Entonces, ya que estamos hablando de eso, quisiera aquí dar algunas sugerencias de cómo pueden, para todas aquellas personas que están interesadas en desarrollar, por ejemplo, desarrollar su creatividad, quisiera dar algunas sugerencias de cosas que pueden hacer para comenzar a desarrollar esa parte de ustedes y a explorar y a conocer esa parte de ustedes, porque como dije al principio, creo que todos nosotros somos creativos y creo que es una parte bien importante de nuestra jornada espiritual, porque no solamente te lleva a conocer deseos y regalos que uno mismo que tienes tú dentro de ti mismo, sino también te ayuda y te enseña a expresar eso al mundo exterior. La primera sugerencia que quiero dar es que hagas una lista de, no sé, como 3 o 5 cosas que siempre te han interesado hacer, que tal vez no las has hecho porque no has tenido tiempo o no tienes dinero o no sientes que tienes la capacidad para hacerlo. Pueden ser cosas como, por ejemplo, aprender a bailar tango, aprender a bailar salsa, aprender a cantar, dibujar, etc. Solamente es una lista como de 3 a 5 cosas. Escríbelas y si las puedes poner en orden de preferencia mejor, pero no es necesario. El segundo paso que diría es que escojas algo en esa lista que es la primera cosa que quieres intentar. Puede ser lo que tú crees que se te va a hacer más fácil, con lo que se te va a hacer más fácil comenzar. Por ejemplo, piensas que tal vez aprender a bailar salsa es mucho más fácil que aprender a dibujar, por ejemplo. Pues entonces puedes escoger aprender a bailar salsa. O también podrías escoger la cosa que te motiva más, lo que más siempre has deseado. Por ejemplo, si siempre has querido aprender a bailar y a dibujar y a cantar, pero lo que tu sueño siempre ha sido, lo que tú a veces te imaginas que te encantaría hacer es cantar, entonces escoge esa. Si hay alguna de las cosas en esa lista que cae en las 2 categorías, mejor. Pero escoge una, algo que es lo primero que quieres tratar. Luego que hayas escogido, entonces creo que si tienes la capacidad, perdón, estoy mirando la lista de las cosas que tengo para que no se me olvide. Creo que el próximo paso entonces es comenzar a aprender. Y si tienes la capacidad financiera, el tiempo libre para tomar una clase más formal, entonces, por supuesto, hazlo. Pero la mayoría de las personas no tienen tiempo, tampoco tienen los recursos financieros para hacerlo. Y en ese caso es muy fácil. Google es tu amigo. O sea, puedes buscar en Google y en YouTube. Hay un video para aprender a hacer todo en este mundo. Así que yo creo que una de las maneras más fáciles que no te cuesta nada, o sea, no te cuesta nada de dinero y tal vez menos tiempo que una clase formal sería buscar en YouTube, buscar en Google cómo aprender a hacer una de esas cosas, cómo aprender a bailar, cómo aprender a cantar, cómo aprender a dibujar, etc. Entonces, una vez que comienzas ese proceso, yo creo que lo próximo es algo que es bien importante, es reservar una cantidad de tiempo cada semana, tal vez 2 o 3 horas, en las que tú vas a tomar ese tiempo simplemente para dedicarte a esa tarea, para dedicarte a aprender lo que quieres aprender. Por ejemplo, si es bailar, 2 o 3 horas a la semana, un sábado por la tarde, por ejemplo, que tu tu focalización va a ser en aprender a bailar salsa o a ver el video y a practicar. Si tienes más tiempo durante la semana donde puedes añadir más tiempo para hacer para practicar, perfecto. Pero si no, simplemente escoge 2 o 3 horas un día a la semana cuando lo puedas hacer.
Otra cosa, para aquellas personas que no tienen mucho tiempo y por ejemplo especialmente personas que tienen niños y que pues verdaderamente a veces se hace bien difícil con las responsabilidades del trabajo, de la familia, de la casa, etcétera, a tomar tiempo para ti mismo. Si por ejemplo, un ejemplo o una sugerencia que quiero dar, si por ejemplo eres una persona que tienes niños y tienes que hacerte cargo de los niños, si la tarea o esta cosa que estás tratando de aprender, ¿verdad? Esta actividad creativa que estás tratando de desarrollar o tener esta experiencia, piensa si es algo de lo que puedes incluir a tus niños. Por ejemplo, si tú lo que quieres es aprender a dibujar o aprender a cantar, eso es algo en lo que tú puedes incluir tus niños y hacerlo como una actividad familiar, mientras que a la vez estás también dedicándole tiempo a esta creatividad que quieres desarrollar. Otra cosa también que quiero comentar, otra sugerencia que tengo, es, yo entiendo que para muchas personas, muchas personas preferirían quedarse, o sea, no compartir esta información. Por ejemplo, cuando yo empecé a tomar clases de cantar, yo no se lo dije a casi nadie porque me daba un poco de vergüenza y pues no es algo que lo quise comentar con mucha gente. Pero yo sí creo que sí. Y si eso es lo que tú prefieres, perfecto. Pero yo creo que también es importante, también puede ayudar mucho que compartas esta experiencia con una o dos personas que son de tu total confianza, porque no solamente estas personas te pueden motivar a continuar desarrollando esto, pero también te ayudan a sentir esa motivación. O sea, por ejemplo, cuando yo le comenté a una de mis amigas, cada vez que hablábamos por teléfono, ella me preguntaba cómo me iba en la clase, se me había gustado, yo estaba compartiendo mi experiencia y eso ayuda, eso magnifica la motivación y te da más fuerzas para seguir adelante, para seguir intentándolo. Una cosa importante que quiero comentar es que por favor no piensen que una vez que tú decides que quieres intentar esto, ya, lo tienes que hacer y tienes que continuarlo hasta el final. Entendamos que esto es algo que estamos haciendo para desarrollar nuestra creatividad y es algo que debemos disfrutar, es algo que nos debe traer alegría y que debemos disfrutar. Si varias semanas has estado tratando y encuentras que no lo estás disfrutando, hazlo a un lado. O sea, esto no es algo que hicimos un compromiso y que lo tenemos que terminar hasta el final. No, de nuevo, esto es algo que estamos utilizando para desarrollar nuestra creatividad y para disfrutarlo. Es algo que es entretenido para nosotros. Y si no está sirviendo ese propósito, entonces hazlo a un lado y continúa con la próxima cosa en la lista. Y eso me lleva a la última sugerencia o al próximo punto, que es que una vez que, número uno, o decidas que ya esta cosa no es algo que te gusta o que quieres seguir intentando, o una vez que logras hacerlo, por ejemplo, tomas clases de salsa por 2 meses y aprendes aprendes a bailar salsa bien, ya pues te puedes entonces mover a la próxima cosa en tu lista. Si la próxima cosa era aprender a dibujar, entonces el próximo paso es empezar a hacer lo mismo para aprender a dibujar. La razón por la que digo que creo que es importante que continuemos, que sea algo continuo, es porque nosotros seguimos creciendo, ¿verdad? Todos los que estamos en esta jornada, todos los seres humanos, siempre estamos cambiando y creciendo, aunque nos demos cuenta o no. Y según vamos creciendo, evolucionando, cambiando, nuestros deseos, nuestros intereses cambian, se desarrollan también y cambian. Y es importante que mantengamos el mismo camino con nuestra creatividad. Según vamos desarrollándonos como personas, según vamos adquiriendo, aprendiendo más a desarrollar nuestra creatividad, nuestros gustos y nuestros deseos van a cambiar también. La última cosa o un recordatorio que quiero dar al final es que por favor, esto no es algo que estamos intentando para ser perfectos o para que quede súper bien o para que se vea. Por ejemplo, si estamos tratando de aprender a pintar, no estamos esperando que la pintura termine como una pintura de Salvador Dalí. Esto no es acerca de perfeccionismo, esto no lo estamos haciendo para que sea algo que se vea bien. Esto lo estamos haciendo porque es algo que de nuevo desarrolla nuestra creatividad, nos permite
expresar quiénes somos al mundo externo y nos provee alegría. Nos ayuda a disfrutar nuestra vida y nos provee alegría. Este es el único propósito, o estos son los únicos propósitos del desarrollo de la creatividad. No es para poder decir, ay, mira qué hermoso yo pinto. Si termina siendo una persona que es un gran pintor o pintora, perfecto, mucho mejor. Pero ese no es el propósito de esta jornada. El propósito, de nuevo, es de desarrollar nuestra creatividad, conocernos a nosotros mismos, poder saber y conocer esos regalos que tenemos dentro de nosotros que nunca hemos tocado anteriormente, expresarnos al mundo externo y disfrutar nuestra vida y traer alegría a nuestra vida. Bueno, espero que este video les haya servido y como siempre, por favor pongan en los comentarios cualquier pregunta que tengan. Siempre voy a tratar de contestarlas si puedo. Si tienen algún tipo de sugerencias o trucos que ustedes mismos han utilizado para desarrollar su creatividad y los quieren compartir, de nuevo, por favor pónganlos en los comentarios. Muchas gracias por su atención y por su tiempo y como siempre, hasta la próxima. Namaste.